exministro de Economía y candidato, Sergio Massa, Claro. que lo eyectó del Que lo gobierno de eyectó, Alberto. además Creo que se duró dio- menos de un mes. Tenemos muy pocos minutitos Además lo verdudió toda la vida, para Massa. terminar el programa, pero lo quiero incorporar al fiscal Gustavo Gómez, algo breve, que es el fiscal federal de la Cámara Federal de Tucumán. Gustavo, ¿cómo te va? Muy bienvenido, buenas noches. Algo, por lo menos hacer algo breve. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien. noches. Estaba Bueno. más interesante lo que estaba escuchando recién. No, bueno, queremos aprovechar esto que estamos terminando para que cuentes. Ayer nosotros hablamos con Diego Armesto sobre el tema de la posibilidad de generar, de esta propuesta del gobierno, de generar una fiscalía que investigue los hechos de corrupción de los funcionarios nacionales, provinciales y legisladores. Y después yo recibí un mensajito de Gustavo, del fiscal Gómez, diciéndome que eso era inviable. ¿Nos puedes contar por qué? En primer lugar, porque ya en el Ministerio Público Fiscal de la Nación tenemos todas las fiscalías que el presidente y el Ministerio de Justicia pretenden crear. Incluso tenemos una fiscalía de recuperación de activos. Me parece que lo que no tenemos es una buena comunicación. Siempre nuestros sistemas de comunicación desde la justicia han fallado un poco. Y el otro problema es que no tenemos estadísticas sobre los casos de corrupción. No tenemos una estadística que nos diga cuántos casos de corrupción se inician y cuántos condenados hay en función de esos casos de corrupción que puedan dar un dato en concreto sobre este punto. Cuando Milei estuvo en Tucumán hace unos años atrás, yo recuerdo en una de las conferencias que tuve con él, habló claramente de que no es posible construir un Estado si no hay estadísticas confiables. Es verdad. La política criminal es fundamental, para cualquier política criminal, es fundamental tener datos confiables desde la creación de una oficina o desde el inicio de un expediente hasta la condena definitiva. Ahora, si hay una fiscalía para recuperación de activos, porque a ver, lo que la gente se pregunta es, ¿un fiscal no puede investigar la corrupción provincial, por ejemplo, en tu caso, de dineros que vengan del Estado Nacional, si hay corrupción del Tesoro, hacia las provincias? No, vos sabés que no, lo dijo muy bien ayer el doctor. A mí me parece que el problema central lo tenemos, es que necesitamos una ley. Yo hace tiempo que vengo insistiendo en la sanción de dos leyes en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. La primera es la ley del querellante. Esto es, que un diputado, que un senador, que el presidente de la Nación puedan ser querellantes en todas las causas que hablen sobre corrupción política o corrupción administrativa. No que sean meramente denunciantes, sino que puedan ellos colaborar impulsando la acción penal. Pero te hago un paréntesis acá. Si existiera esa ley de querellantes, por ejemplo, Patricia Bullrich podría ser querellante en el caso de UMA. Claro. Podrían ser querellantes el ministro de Justicia en los casos de corrupción. Podría ser querellante el propio presidente. Podría ser querellante un senador, un diputado nacional, un legislador provincial. Y la otra ley, Laura, que es muy importante, es la que yo siempre digo de que los fondos del Estado Nacional, desde que salen de la Nación hasta que terminan en el último de los municipios, tienen que ser hechos que en caso de cometerse delito deben investigarlo la justicia federal. Claro. La Corte Suprema ha dividido en dos. Dijo, hasta que la plata entre al Tesoro Provincial es competencia federal. De ahí para adelante es competencia de la justicia de la provincia. Lo que pasa es que la justicia de la provincia fiscal muchas veces está comprometida con el gobernador de turno. Por ejemplo, todo el mundo sospecha, y hay muchas pistas en ese sentido, que hay muchos Lázaros Báez de los gobernadores, pero no aparecen, ¿no? Es decir, socios en la obra pública, en las sombras, corrupción en la obra pública, gobernadores que tienen testaferros, no digo todos, pero muchos testaferros que son sus socios, ¿no? Al estilo de Néstor Kirchner y Cristina. Bueno, por eso me parece que las dos leyes se tienen que complementar en ese sentido. Puntualmente, la de ley de querellantes y la ley de la competencia federal, porque vos fíjate que, por ejemplo, la ley de narcotráfico es de competencia federal, lo investigamos los fiscales federales, los jueces federales. Y aparte de eso,
lo hacemos porque es un hecho muy grave, muy importante, que preocupa la salud pública de la nación. Me parece que una ley que establezca la competencia federal para investigar estos hechos de corrupción pública es fundamental que también sea la justicia federal. Muy bien, y Gustavo. Déjame darte nos estamos yendo. A ver, cortito. Sí, necesitamos el sistema acusatorio en todo el país. No podemos seguir teniendo un país dividido en donde un sistema procesal se aplique en unas provincias y otro sistema acusatorio en otras. Muy bien. Bueno, mesa de lujo hoy, además recorriendo partes de la historia de la Argentina, tratando de entender este momento. Eduardo Menem, muchísimas gracias por haber estado. Laura. Bebo. Primera vez que vengo a su programa. Es verdad, un lujo. La he pasado muy bien, muchas lujo. gracias. Bueno, me alegro mucho, nosotros nos encantó escucharlo. Jaime, un lujo. Que hayas estado, Pablito Corso, Bebo Granados, que ayer se nos quedó encerrado en el ascensor y no pudo venir. Y Fiscal Gómez, siempre es interesante escucharte y te vamos a invitar otras veces. Bueno, yo me tomo unos días, les cuento, pero nos